Amigos, bienvenidos a un video más en el canal de su grupo, Historia y Leyendas de Culiacán, en el cual, complaciendo a nuestros seguidores que nos han hecho llegar su deseo de conocer más sobre los diversos personajes que han formado parte del paisaje urbano en nuestra ciudad, bueno, pues en esta ocasión, aunque sabemos que hay muchos más y que no contamos con fotografías de algunos de ellos, aún así, tenemos el gusto de tratar el tema, el cual hemos dividido en dos partes. Así que sin más que decir, vamos al intro y al video, para que disfruten de la segunda parte del tema. En todas partes, existen seres humanos que se salen de los moldes tradicionales, en cuanto a presentación personal o actitud ante la vida se refiere. Son reconocidos por todos los habitantes, o cuando menos por la mayoría. Se pasean por las calles o los parques llamando la atención, ya sea por su indumentaria, o alguna característica especial, o también porque, cuando la gente los molesta, responden de forma inusual que va desde las palabras vulgares hasta la ofensa. En la historia de Culiacán, se registra un buen número de estos singulares personajes, cuyo nombre propio se pierde entre las anécdotas que protagonizaron, y que han quedado plasmadas en crónicas, poemas, o en obras de teatro. Por ejemplo, Pancha, la Bola, o el famoso Rarra, el Güiro Arredondo, el Capi Cisneros, el Pachuco Villa, o el mismísimo Güero Astengo. Todos personajes han formado parte del paisaje urbano, por distintas razones, que van desde su quehacer u oficio, hasta su estado mental. De ese modo, hoy les traemos a ustedes una pequeña compilación que tenemos de estos singulares personajes de la ciudad, con los que nos ha tocado conocer o convivir de los años 70 para acá. 1. El Doctor Cultura. José Guadalupe Sánchez Aceves, mejor conocido como el Doctor Cultura, fue un personaje que a sus más de 70 años no se perdía ningún evento artístico. Siempre se le veía con un galón de agua en sus manos y una cartelera en su cartera. Era de los primeros en llegar y el último en irse de las presentaciones del Tatúas, Osla, del Tateatro, etc. Desde que se jubiló como médico optó por ocupar su tiempo asistiendo a las actividades artísticas de la ciudad, convirtiéndose con ello en un personaje entrañable para la cultura, al grado de que en todos los eventos tenía entrada libre y un lugar privilegiado en las primeras filas, hasta su muerte ocurrida en el 2003. Él afirmaba que los eventos culturales eran una medicina, que curaban la angustia y el estrés diario en los que además de sanar de la ansiedad, uno aprende y se divierte. Y afirmaba categóricamente, es muy sano asistir a estos eventos. 2. El fotógrafo de la plazuela. Este personaje de los años 80 era un señor de más o menos 50 años, poco aseado y algo desaliñado, que se pasaba la mayor parte del día deambulando entre los andenes de la plazuela Obregón con una cámara de fotografía colgada al cuello, en busca de algún cliente. Sí, era un fotógrafo de calle, oficio que ya desapareció a causa de que ya todos los celulares traen cámara integrada. Bueno, pues él se hizo muy llamativo debido a una especie de tic nervioso, que consistía en que cada 5 o 6 pasos, se detenía un instante, luego empujaba con fuerza sus codos hacia su espalda, levantaba a mediana altura su pierna derecha y soltaba una exclamación en forma de hipo, pero fuerte, al grado de que quienes andábamos por ahí cerca volteábamos sorprendidos y a la par de la exclamación soltaba una patada tipo pisotón, luego seguía su camino como si nada. 3. Nacho Pelón. Su familia tenía un expendio de tractolina, ahí cerca del parquecito del ferrocarril. Cuando hacía mucho calor, se la pasaba echándose agua en los pies. Se la pasaba sentado en un banquito en la banqueta de su casa por las Robles entre Ángel Flores y Rosales. Se daba volteretas en cada esquina y decía que daba vueltas para ver pasar su casa y entrar. 4. El Chalán. El Chalán era un enfermo mental que vivía con algunos familiares en una casa situada en la esquina de Carranza y Escobedo. Se apellidaba Ramírez Vizcarra y su mamá se llamó Ramona Vizcarra. Vivieron por el callejón que está frente a Clínica Ovalles,
Hoy Culiacán se la llevaba en el barrio de El Coloso y en el Parque Revolución o por la Francisco Villa y Aldama, pero sobre todo en el Mercadito Huelna. Pedía dinero, y si no le dabas te escupía. Otras veces que te pedía si no le dabas te decía, chinga marre, dame un 20. No tengo. Chinga marre, contestaba. Los boleros del Mercadito le hacían bromas muy pesadas, lo quemaban con colillas de cigarro y le daban chiles enteros diciéndole que era dulce. Cuando lo enchilaban pedía tortillas. Por cierto, al Chalán lo asesinaron en la Cueva de las 7 Gotas. 5. El Mac Estrada. El fotógrafo de las estrellas. De la colonia Miguel Alemán, cualquiera que sea culichi, sabe o ha oído hablar del Mac Estrada, pues es muy conocido en la localidad ya que en todos los eventos locales se le ve, sobre todo musicales a los que va con su adornada bicicleta y su grabadora. Cuando joven fue boxeador, pero no la pegó y prefirió dedicarse a la fotografía. 6. El Tigre de Sinaloa. Tigre de Culiacán o Tigre de Lumaya. Son los motes de Jesús Guadalupe Díaz Contreras, conocido en la ciudad como el Tigre. Recorre las calles de Culiacán a pie o en su bicicleta vestido con un atuendo vaquero, sombrero, botas, chaparreras y hasta látigos en su mano. El Tigre siempre se le ve de buen humor y con una bocina con USB colgando en su cuello, casi siempre anda cantando y bailando con su bocina por las calles de Culiacán, excepto cuando se le acaba la batería. Vive en Infonavit Humaya, pero le gusta pasearse por todo Culiacán, principalmente en el centro y codearse con la raza poniendo música para alegrarles el día. Así es, el Tigre es uno de esos personajes que se quedan en el gusto popular, aunque la gente lo juzgue, seguirá paseando por las calles de Culiacán formando parte de los personajes del paisaje humano. 7. El Chino Billetero. Su nombre era Héctor Manuel Salas, y no era chino, pero tenía el pelo chino, de ahí el apodo. Se hizo más famoso por su museo arqueológico, el cual instaló en su casa con acceso gratuito al público. El Chino Billetero empezó a juntar piezas arqueológicas desde muy niño. A sus 77 años, posee la mayor colección de reliquias prehispánicas en Sinaloa. Las mesas, sus autos y las 3 propiedades en las que divide su colección, todo está pintado de verde, su color favorito, porque el blanco es muy cochino y el prieto muy oscuro, decía. El verde, en cambio, es vida. Nacido en Puerta de Canoas, Mazatlán, llegó a Culiacán a los 5 años, y tenía 8, cuando juntó las primeras piezas. Él mismo contaba que, una tarde en que paseaba por el Puente Negro con un amigo, él vio a unos gringos con morral al hombro, juntando tepalcates, hachas, cerámicas y demás figuras prehispánicas. Ellos los invitaron a ayudarlos a cambio de una propina, pero perspicaz, Héctor decidió que no lo haría. En vez de eso, empezó a juntarlas él mismo. En aquel tiempo, el chino también se puso a vender billetes de lotería, labor que, 70 años después, aún seguía realizando. Con el dinero de los billetes, se iba a buscar o comprar piezas a Bachigualato, a Aguaruto, Tabalá, etc. El acervo que llegó a reunir es de más de 41.400 bienes culturales. El Chino Billetero falleció el jueves 5 de agosto del 2021, a los 83 años de edad. 8. El Loco Chichi, el Chichimeca o Casco, como también le decían. Este sí era peligroso. Se llevaba para el lado de la colonia Hidalgo. Bueno, pues a veces por ahí por la alcantarilla que va y pega a la Sanalona en dicha colonia, pasaba con una llanta prendida en la cabeza y gritaba, ya, 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 como los apaches, le gustaba corretear a la gente y torear a los carros. Inhalaba gasolina y tinta de zapatos, casi siempre traía la boca negra. Al principio la gente lo veía como un órate más, pero era abusivo con las jovencitas, las acosaba. Después se hizo muy agresivo tirándole piedras a quien pasaba cerca de él, por lo que la gente le empezó a tener miedo. Los jóvenes, cansados de sus ataques, empezaron a responderle de la misma manera con piedras, por lo que frecuentemente se le veía descalabrado, pero jamás se amilanaba, al contrario, les gritaba: no se metan con el diablo. Un día llegó a los extremos, pues dentro de su violenta locura mató a un señor que vendía frutas con un cuchillo. Resulta que el 16 de enero de 1993, el Chichi llegó a la carreta de fruta del señor Manuel García, ahí afuera de la ferretería Jackie de la avenida Revolución, esquina con Francisco y Madero, carretera a Sanalona. Pues llegó el loco, y pidió sandía,
pero no aceptó un trozo de los que ya estaban partidos, quiso cortar él mismo la sandía que eligió, y fue entonces cuando sin ningún motivo le dio una cuchillada a don Manuel en el pecho, atinándole al corazón. De inmediato fue remitido a la penitenciaría, y dicen que ahí lo mataron a cuchilladas. Ese fue el triste final del loco Chichi, aunque hay quien dice que ahí en la penitenciaría se rehabilitó y se hizo cristiano, pero la verdad quién sabe, pues ya no se supo nada de él. Luego, Rodolfito. Este personaje deambulaba por el centro, principalmente por las calles Mariano Escobedo, la G. Robles, la Teófilo Noris y sus alrededores, en donde a veces se le veía jugando con una pelotita de hule. Padecía de sus facultades mentales, era calvo y usaba un sombrero tipo safari, tenía la tez muy blanca, ojos claros, creo que verdes, siempre con barba, pero mal aseado, deambulaba por las calles de Culiacán, siempre andaba descalzo, en short y sin camisa. Por lo general ofrecía a los transeúntes textos que él mismo escribía y que firmaba como Rodolfo Días y Noches. Todos los escritos eran originales, hablando de las ninfas, por lo que la única palabra que se encontraba en cada una de las hojas era la palabra ninfetitas. Tiempo atrás, se dedicaba a arreglar calculadoras y máquinas de escribir manuales, vivía con sus hermanas ya mayores también. 10. El Bolochi de Culiacán. Este personaje es del barrio, recorre las calles de Culiacán con un pequeño acordeón complaciendo a la gente con cualquier canción que le pidan, a cambio de una moneda. Cabe aclarar que no sabe tocar ni cantar y apenas habla, por supuesto que tampoco se sabe las canciones por lo que solo canta un ininteligible fragmento con un ruido espantoso de su acordeón, pero la gente se lo festeja y disfruta dándole a cambio su paga. 11. El Guapo Rosas. El chofer de transporte urbano, Antonio, el Guapo Rosas, se hizo popular cuando pintó su camión en el que daba servicio en la ruta Ruiz Cortines en la ciudad de Culiacán, con un llamativo color rosa, lo mismo que su camisa o playera en homenaje al compositor e intérprete Marco Antonio Solís, el Buki, de quien siempre traía su música cuando andaba en servicio, y más se popularizó después de su retiro como chofer, pues ahora es común ver su colorido camión, ya no solo en Culiacán, sino en todo Sinaloa, y a veces en otros estados. Por cierto, ahora tiene 2 camiones igualmente pintados y goza de la amistad del cantante a quien le ha permitido que conduzca el vehículo. Cuando le preguntan, ¿por qué te dicen guapo?, su respuesta inmediata es, valga viejo, ¿estás ciego o qué? 12. Chango Cerote. Su nombre real es Julio César Cascajares, conocido por ser la irreverente mascota de los tomateros de Culiacán, lo que lo hizo muy popular, y más popular se hizo cuando se volvió youtuber. Entonces se le vio por toda la ciudad haciendo bromas con personajes famosos como Julio César Chávez o la Gilbertona, para luego subirlas en sus videos. Y de ahí pasó a bromear a los famosos de país como la Wanderslover y el Redamés, Max Salazar, Big Fashion, Con Payaso, Ojitos de Huevo, Paco Maya, Alan Saldaña y el Perro Guarumo, entre otros. Aunque en esta administración, invitado por el gobernador Rubén Rocha Moya, asumió el cargo de titular del ISDE, Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte, de vez en cuando vuelve a las andadas con su singular disfraz. 13. Padre Jeringas Héctor Orozco Gutiérrez, párroco de la Iglesia de la Soledad en Barrancos. El padre Jeringas es oriundo de la ciudad de León, Guanajuato. Nació el 25 de enero de 1942. Su padre era el zapatero Alfonso Orozco Díaz y su madre doña Guadalupe Gutiérrez Zambrano. Su historia está llena de pruebas de fe. A los 11 años escuchó el llamado de Dios y a los 15 entró al seminario y hasta la fecha seguía su camino. Cuando era joven, visitaba los asilos y hospitales para llevarles una palabra de consuelo. Siempre se ha preocupado por quienes están en algún apuro o en situación vulnerable. Pero los doctores no lo dejaban entrar a los cuneros, por lo que con una jeringa sin aguja y llena de agua bendita, bendecía a los recién nacidos. De ahí se le quedó el apodo de El Padre Jeringas. Se ordenó sacerdote en Culiacán el 29 de junio de 1968. El Padre Cuco. Su nombre de pila fue Gabriel Refugio Fonseca, sin embargo, los culiacanenses le nombramos y recordamos con cariño como el Padre Cuco. Nació el 24 de marzo de 1913 en Santa Quiteria, una pequeña comunidad cercana a Totonilco el Alto, Jalisco. Llegó a Culiacán el año de 1944, por invitación del entonces obispo de Sinaloa,
Lino Aguirre y García, y se ordenó sacerdote el 27 de marzo de 1948. Antes de servir en la parroquia del Espíritu Santo, fue vicario en la Catedral de Culiacán y en las comunidades tanto de Pericos como de El Dorado. El padre fue durante muchos años un baluarte y pilar de nuestra comunidad. Siempre fue su sueño construir una iglesia en el lado oriente de la ciudad. Consiguió un terreno, que a la postre sería la parroquia del Espíritu Santo, y allí habilitó para dar misa al aire libre. A partir de entonces se le vio en su incansable labor de recorrer gran parte de las calles de la ciudad, para recabar fondos para la construcción de dicha iglesia. Uno de los sitios en el que el padre Cuco recolectó aportaciones durante meses, además de recorrer los negocios y comercios del centro de Culiacán, fue estar sentado ahí, afuera en la puerta de las oficinas de correos. A los niños que pasaban ya fuera que dieran alguna moneda o no, les daba un folleto llamado El Amiguito, que contenía además del mensaje católico, algunos chistes blancos. El 19 de enero de 1964 colocó la primera piedra y con ello inició la construcción, en la que él mismo participó. Dentro de sus actividades para juntar fondos se le recuerda visitando a los locatarios del mercado Garmendia los miércoles de ceniza, iba y se las ponía, luego salía a la calle Hidalgo y se ponía afuera a la tienda de Farjí el Barato en donde continuaba poniéndole ceniza a los transeúntes. Realmente predicaba con el ejemplo ya que mucha gente lo ayudaba, él realizaba toda ayuda para donar a la gente pobre, y se le apoyaba para la construcción. Gracias a su carisma siempre contó con la ayuda de algunos amigos incondicionales, como es el caso del señor Roberto Leiva, de oficio carpintero, quien lo acompañó desde el principio. De hecho, el señor Roberto hizo todas las bancas que había desde el principio, las cuales después fueron donadas a la capilla de Himala. En junio de 1971 le fue amputada una pierna como consecuencia de la gangrena que le dio por un clavo que se le enterró trabajando en la construcción de la iglesia. Sin embargo, eso no bastó para detenerlo en sus actividades en pro de la iglesia y de servicio hacia sus semejantes, pues, a pesar de su discapacidad en una pierna, bastón en mano y una pesada alcancía de madera que colgaba de su cuello, continuó lidiando, incluso en los meses del año en que hace un calor infernal, pidiendo cooperación para construir su iglesia. Finalmente, el padre Cuco falleció el 20 de septiembre de 1979 a consecuencia de un infarto, dejándonos como legado su querida iglesia, hoy convertida en la parroquia del Espíritu Santo, en Las Quintas, y el ejemplo de su tenacidad, servicio y amor por sus semejantes.